El miedo es una emoción natural y por supuesto que es cierto cuando hemos escuchado que dicen que nos puede ayudar a mantenernos alerta, a progresar e incluso a tomar decisiones rápidamente. Pero también es cierto, por otro lado, que cuando se apodera de nosotros se puede convertir en una jaula invisible que limita nuestro crecimiento, el aprovechar diferentes oportunidades y tomar decisiones importantes. Así que si quieres conocer 4 diferentes hacks que puedes implementar rápidamente para vivir una vida sin miedo, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en este tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por estar aquí. Espero que estés teniendo un día maravilloso. Bueno, si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos en el internet, bueno, excelente. No es una coincidencia, ¿eh? No hay casualidades en este mundo. Si te encontraste con alguno de estos videos, bueno, vas a ver que cuando explores el contenido en este canal, te vas a encontrar con recursos que están relacionados muy directamente con el coaching profesional principalmente, pero también te vas a encontrar videos que están desarrollados alrededor de la motivación y del desarrollo humano. Y ese es justo el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Bueno, ¿cómo podemos vivir una vida sin miedos? ¿Cómo podemos vivir una vida plenamente con confianza y no hacer caso a esos pensamientos o a esas narrativas internas que no nos permiten vivir con libertad? Bueno, pues justo el día de hoy quiero compartirte 4 diferentes hacks, 4 diferentes estrategias que puedes implementar rápidamente y que te van a ayudar a poder llevar una vida más plena y a vivir una vida sin miedo. Por supuesto que acá yo te lo comentaba. A ver, hay personas que viven con miedo y personas que viven sin miedo. Bueno, ¿cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? ¿Quién queremos ser? ¿Qué tipo de persona queremos ser? ¿Y en qué grupo queremos estar? Bueno, pues imagino que si todavía no estamos ahí tú y yo en el grupo de los que viven sin miedo y no vivimos como con esa confianza al 100, pues justo para eso son estas herramientas y para eso son todos los recursos que tenemos en el desarrollo humano y en el coaching personal para poder construir precisamente el tipo de vida que queremos. Y eso incluye tener una vida con propósito y tener una vida sin miedo. Así que bueno, el primer hack que quiero compartirte y que tú puedes implementar poco a poco en tu día a día es poder identificar tu miedo. ¿Cuál es el miedo? Hay que nombrarlo, hay que definirlo. Bueno, ¿a qué le temes en este momento de la vida? Porque por supuesto que cada etapa guarda ciertas angustias o guarda diferentes miedos que pueden ser completamente distintos a los que tendríamos en cualquier otra etapa. Bueno, justo en este momento de la vida, ¿qué es lo que te inquieta? Y hay que definir el miedo. Probablemente es que a lo mejor tienes miedo de no terminar tu carrera o por el contrario, tienes miedo a cambiar de carrera o te encuentras laborando en un lugar y tienes miedo de salirte de ese trabajo porque a lo mejor tienes miedo de no saber si vas a encontrar una siguiente buena oportunidad o a lo mejor tienes miedo de salir de una relación que ya no te completa o a lo mejor tienes miedo de que una enfermedad pueda llegar y lo cambie todo, o tienes miedo a lo mejor de perder a un ser querido, o sencillamente de no ser suficiente, o de no tener los recursos para cumplir con tus compromisos. Bueno, es importante ponerle nombre y apellido a ese miedo, identificarlo, para que entonces aquí es donde entra el hack y es escribir acciones concretas para disiparlo. Mira, el miedo es una emoción natural, pero generalmente es el resultado del tipo de pensamientos que entretenemos. Y a la mente le encanta, es una
de las cosas y de las características maravillosas, si nos ponemos a pensar que tiene la mente. La mente es súper creativa y claro que le encanta hacer grandes películas con efectos especiales, con personajes nuevos o con los existentes, pero le encanta producir. Ok, hasta ahí está bien, pero ¿qué pasa cuando ya de plano está haciendo una película de terror y a lo mejor esos pensamientos en realidad se están saliendo de control? Bueno, esos pensamientos directamente nos están ocasionando una emoción y cuando de plano ya no nos está permitiendo operar con tranquilidad, bueno, entonces ahí es en donde empieza a ser un problema. Así que acá el hack es poder definir cuál es el miedo que estamos experimentando en este momento de la vida, así que escríbelo, pero también es importante escribir diferentes acciones concretas que puedes hacer a partir de hoy para disiparlo. Por ejemplo, si a lo mejor yo estoy pensando en que puedo enfermar o en que puede suceder algo que impida mi vida de forma natural o de forma normal, bueno, pues entonces hay que escribir qué acciones puedo hacer para disminuir eso y enfocarme específicamente en las cosas que puedo hacer hoy para modificar esa narrativa o ese pensamiento que he estado entreteniendo. Ahora, eso me lleva directamente al segundo hack y ese es cambiar el significado de ese miedo. Por ejemplo, la narrativa que yo estoy entreteniendo en mis pensamientos, cualquiera que sean en ese momento, pues definitivamente yo puedo modificar esa narrativa para tratar de identificar cuál es la oportunidad que esconde el miedo, porque también esa es otra de las cosas que como tal se ha venido descubriendo a través de diferentes investigaciones y como tal se ha descubierto que en el momento en el que empezamos a sentir un miedo intenso, normalmente es porque estamos atravesando por una transición difícil o porque estamos a punto de tomar alguna decisión importante en la vida o porque sencillamente hemos estado pensando en experimentar algún cambio. Bueno, todo eso puede hacer que entonces el miedo o los miedos empiecen a sonar en la mente. Así que acá lo importante es cambiar el significado. Bueno, a ver, ¿qué oportunidad me está presentando este miedo en particular? A ver, si yo tengo miedo de que a lo mejor no puedo encontrar una oportunidad diferente para dejar este trabajo que no me gusta y a lo mejor moverme a otro lugar, bueno, ¿qué me hace pensar eso? ¿Y cómo puedo cambiar ese significado? ¿Qué acciones concretas puedo escribir y comenzar a hacer a partir de hoy para reducir ese miedo y no solamente quedarme con el significado original que le da la mente, porque acuérdate que la mente se va a ir al extremo fatalista generalmente y por supuesto que va a poner esa película con los efectos especiales en donde de plano todo salió mal y morí. Bueno, acá lo importante es poder modificar esa narrativa y modificar el significado del miedo. Ahora, tú me dirás, bueno, Liliana, pero en realidad hay un porcentaje de probabilidad real de que ese temor o esa angustia que tengo suceda. Bueno, claro que sí, por supuesto. Pero al mismo tiempo que existe un porcentaje de probabilidad de que ese temor o ese miedo suceda, también hay otro porcentaje importante que es lo contrario, que puede ser que no suceda, primero que nada. Y segundo, también hay un porcentaje real que está en tu control. Y que ese porcentaje real que esté en tu control, ahí es en donde podemos relacionarlo con nuestro desarrollo y con nuestro crecimiento personal. Porque por supuesto hay cosas que están en nuestro control, que podemos hacer, que podemos ejecutar para disminuir esa probabilidad y para disminuir o disipar ese miedo con ese significado específico que le dio la mente originalmente. Para entonces modificarlo y decir, a ver, si es cierto, a lo mejor podría ser que yo cayera en una enfermedad o podría ser que a lo mejor no encuentre rápidamente una opción o una mejor opción laboral o podría ser que me dé miedo vivir solo o que me dé miedo empezar un nuevo negocio. Bueno, claro, sí, ahí está ese temor. Pero ahora, ¿qué cosas puedo hacer yo?
¿Cuál es el significado que le puedo dar diferente? Bueno, el significado es que también, ciertamente, yo tengo una vida y puedo experimentar otro tipo de proyectos, o puedo experimentar otro tipo de negocios, o puedo dejar una relación que ya no me completa, o a lo mejor puedo iniciar una nueva carrera, o moverme de escuela o de ciudad, o puedo empezar a detectar nuevas oportunidades. Y claro, puedo llevar acciones muy concretas y específicas para moverme hacia el resultado que estoy buscando. Entonces, acá, con este segundo hack de cambiar el significado, no se trata de pintar un mundo color de rosa, y yo te lo he dicho en diferentes ocasiones. No se trata de decir, es que los problemas no existen y en realidad nada malo va a pasar. Por supuesto que no. Claro que va a haber situaciones negativas y claro que va a haber situaciones adversas por la que todos los seres humanos vamos a atravesar, pero la diferencia es qué tan equipados estamos. Y ahí es en donde entran este tipo de estrategias. ¿Cómo podemos afrontar esas situaciones que están sucediendo en tiempo real? ¿Cómo podemos cambiar el significado? ¿Qué cosas podemos hacer diferentes para entonces conseguir los resultados que estamos buscando? El tercer hack es que puedas visualizar tu yo valiente. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, en ocasiones tenemos demasiada preocupación y le hemos estado dando vueltas y vueltas a una misma situación para no concretar nada. Entonces, eso no te está ayudando. Eso no nos ayuda a enfocarnos y por el contrario, lo único que ayuda es que sirve como leña para el fuego de ese miedo, porque ese miedo cada vez se está transformando y se va haciendo más grande. Entonces, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es poder visualizar tu yo valiente. El yo valiente es que tú te puedas preguntar, a ver, si esta situación sucediera en tiempo real, ¿qué es lo que yo haría? Es decir, escribe tal cual, si esa situación sucediera, ¿qué puedes hacer? ¿Qué está en tu control? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Cuáles son las personas o tu red de personas que están a tu alrededor y que como tal estarán encantados de ayudarte si una situación adversa se presenta en el camino? Bueno, pues el identificar tu yo valiente va a permitir que puedas tomar decisiones con mayor confianza y que también puedas tomar oportunidades que probablemente, por supuesto, van a tener un porcentaje de riesgo. Claro que todo cambio tiene un porcentaje de riesgo. Claro que las cosas, pues a lo mejor no van a salir perfectas, muy seguramente van a salir de forma diferente a como las hemos imaginado, pero precisamente eso es lo rico de la vida y lo maravilloso de experimentar cosas nuevas. Ahora, eso tampoco tiene por qué quitarte el sueño, ni tampoco tiene por qué convertirse en algo fatalista o en algo que de plano no lo puedas sobrellevar. Así que por esa razón es importante recordar tu yo valiente y preguntarte cada vez, a ver, bueno, si esta situación sucediera, ¿cómo puedo decidir? ¿Cómo puedo hacer mejor las cosas? Y en función de eso, moverte hacia el progreso. El cuarto hack, último y no menos importante, es que hagas del miedo un hábito diario. Y claro que aquí, antes de que me digas, pero Liliana, ¿estás loca? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, a ver, simplemente me referiría a tomar el hábito de experimentar el miedo en pequeñas dosis. Por supuesto, no es que vayas por la vida exponiéndote a peligros o a hacer cosas que realmente te incomoden. No, no se trata de eso. Se trata de que a lo mejor tomes alguna pequeña decisión o a lo mejor pues hagas esa actividad que querías hacer o que confíes en alguna toma de decisión que querías tomar. Bueno, pues esos pequeños momentos en donde estás experimentando cosas diferentes, pues eso te va a ayudar a que puedas progresar en relación al miedo, a que te sientas cómodo con esa sensación y con esa emoción para saber gestionarla. De lo contrario, si todo el tiempo permanecemos como encerrados en una burbuja, en un ambiente en donde solamente es zona de confort, bueno, pues jamás vamos a salir
partir de ahí y jamás vamos a experimentar la zona del aprendizaje. Así que estas pequeñas experiencias y estas pequeñas situaciones en donde vamos a experimentar algo de miedo, bueno, pues eso nos puede ayudar muchísimo a familiarizarnos con situaciones adversas y a prepararnos, a estar mejor preparados para poder gestionar las situaciones que nos vaya presentando la vida. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Esos son 4 hacks, 4 estrategias que puedes implementar poco a poco, una a la vez, para vivir una vida más plena, para vivir una vida sin miedo, porque en realidad, ¿para qué querríamos tener una vida en donde podemos experimentar cosas maravillosas si constantemente nos persigue la preocupación, si constantemente estamos agotados y exhaustos mentalmente porque no podemos avanzar y tal cual la ansiedad se apodera de forma invisible de nosotros? Bueno, eso no es recomendable. Y en realidad, en caso de que tú estuvieras experimentando algo así, si tú consideras que estas herramientas o estas estrategias del desarrollo se están quedando cortas y en realidad esto lo sigues experimentando, bueno, no dudes en ir con un profesional de la salud, no dudes con pedir ayuda, porque acá de lo que se trata es de que tú puedas avanzar en tu vida y que puedas alcanzar el máximo progreso y la mejor tranquilidad posible. Así que bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál hack piensas implementar más rápidamente y alguna otra cosa que te haya funcionado a ti para compartirlo con los demás. Bueno, pues aprovecho como siempre la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.